Mesa Política. Pues un saludo como siempre muy grande al doctor Lorenzo Meyer, al doctor Sergio Aguayo. Lorenzo, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Muy buen día, Carmen, muy bien. Qué bueno, Lorenzo. Sergio, buenos días y bienvenido. Bueno, algo pasó con Sergio, ahorita lo tenemos desde luego en la comunicación. Ganó Francia, Lorenzo, ¿cómo viste el partido? ¿Te gustó? Bueno, mira, yo no soy como lejísimos de Juan Villoro, no, no conozco mucho de fútbol. Cuando era niño jugué un poco antes de irme a una granja donde ya dejé de jugar por completo. En esta ocasión, pues, la preferencia era por el equipo de los poquitos de los croatas. Políticamente los croatas tengo mis dudas, pero en fin, era un momento extraordinario para un país de 4 millones de habitantes que llegara con tan buen fútbol a donde llegó. Ya cuando cayó el gol, el autogol, me empecé a sentir desanimado, y ya el resto del partido, pues, ¿qué te puedo decir? Lo vi casi por obligación y qué bien que Francia ganó, pero también qué bien por los croatas como país nuevo que viene de una guerra y que pudo llegar tan lejos, también qué bueno. Pues ahí está el asunto y tal como dice Juan Villoro, que es, como sabemos, el maestro de maestros para muchas cosas y para el fútbol ni se diga. Ya estamos de nuevo en la realidad, en pocas palabras, con las situaciones que pues ocupan nuestra atención en materia de información, de política nacional e internacional. Y bueno, pues hemos invitado a este espacio en este momento de la mañana a nuestro colega Jesús Esquivel. Jesús desde Washington está siguiendo pues paso a paso lo que desde Washington se está viendo respecto al próximo gobierno que viene de Andrés Manuel López Obrador. Échenle un ojo a la revista Proceso. Déjenme mostrar la portada de Proceso, donde está desde luego el texto de Jesús. Se llama El Desafío. Y pues viene la foto de Trump y la foto de Andrés Manuel. Y bueno, pues sí, es la revisión sobre lo que se puede esperar de una relación como la de México y Estados Unidos. El texto de Jesús Esquivel es El venenoso reto llamado Trump. Vienen ahí textos importantes como el de Lucía Luna, México, Estados Unidos, la integración silenciosa. Viene otro conjunto de cosas que hablan de la transición, como lo de Arturo Rodríguez García, que habla de los deslices autoritarios. La información y la pieza de Jesús Cervantes de recortar 2,000 millones al Congreso, reto inmediato, y otros textos importantes sin la menor duda. Me quedo con el venenoso reto llamado Trump. Jesús Esquivel, buenos días y bienvenido. Ya se incorporó Sergio Aguayo. Sergio, buenos días también, bienvenido. Buenos días, Carmen, qué gusto. Buenos días, Sergio. Buenos días, Jesús. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues el venenoso, así de plano con esa palabra. Bueno, Carmen, el venenoso fue un adjetivo que le pusieron en Proceso, pero creo que el texto pues puede ser interesante, tomando en cuenta que está sustentado en 2 entrevistas a Roberta Jacobson, quien hasta hace unos meses fuera embajadora de Estados Unidos en México, y a Jeffrey Davido, ex embajador también de Estados Unidos en nuestro país, en los gobiernos de Bill Clinton y de George W. Bush, quienes pues conocen bastante nuestro país, Carmen, porque no solo el hecho de que hayan sido embajadores, sino que han estado manejando el tema México y América Latina por muchos años, y sobre todo pues creo que es interesante escuchar lo que ellos pueden decir y advertir respecto a esta futura relación. Y creo que ambos coinciden en una cosa, que hay que tener cuidado con Trump porque no va a cambiar. Cuando sus intereses político-electorales estén en juego, va a seguir utilizando a México y a los mexicanos como una piñata político-electoral, pero es ahí donde precisamente Roberta Jacobson y Davido ven un parteaguas diferente. En el caso de Davido dice que
López Obrador no debe caer en la trampa de las provocaciones del presidente de los Estados Unidos, porque le daría la victoria a Trump. Y Roberta creo que está más consciente de que hay un nuevo tiempo en el cual el hecho de que Mike Pompeo sea el secretario de Estado puede regresar a la relación a un ambiente de institucionalización, en el cual quiere precisamente, según ella, que la relación, como es tan compleja, se maneje de secretaría a secretaría, que no se personalice. Ella incluso establece que la gran lección de la relación con Trump en el gobierno de México ha sido los errores que ha cometido en este sentido el gobierno de Enrique Peña Nieto, de no manejar una relación de secretaría a secretaría, personalizar el contacto con Washington, y los resultados creo que están ahí, Carmen. Los resultados están ahí. Sergio Aguayo, bueno, esta relación, por supuesto, México-Estados Unidos para el gobierno que viene es todo un enigma por muchas razones. ¿Cómo serán las cosas, Sergio, habida cuenta de la personalidad de Donald Trump, de las definiciones de Donald Trump respecto a México y del perfil que tiene el propio Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué esperar de esto, Sergio? Es, Carmen, imposible hacer un pronóstico de los derroteros que tome la relación. Por lo pronto, me parece, debemos quedarnos en la sorprendente reacción del gobierno de Donald Trump frente a la elección de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sucedió la semana pasada es realmente notable en términos de las concesiones que hicieron en la simbología, el haber ido a la oficina del presidente electo en las urnas, es notable, así como el haber aceptado tomarse esas fotografías frente a Juárez, el lenguaje de cordialidad y afecto, que todos sabemos, es simplemente abrir la partida. De ninguna manera así va a ser todo el tiempo, pero el comienzo es notable, sobre todo ante las majaderías que ha lanzado durante 2 años y medio Donald Trump, retóricamente y también en los hechos con Enrique Peña Nieto. En ese sentido, pues es un buen comienzo y me parece que debe reconocerse también el trabajo tan profesional que hicieron en el equipo de Andrés Manuel al tratar de la manera adecuada, con cortesía, con seriedad, los primeros asuntos. A partir de eso coincido con Jesús, con el reportaje de Jesús, es decir, la evolución de la relación va a depender en mucho de las necesidades electorales de Trump, de su estado de ánimo. Y aquí, pues, vamos a ver cómo reacciona el equipo de Andrés Manuel López Obrador. No será fácil, pero al menos es un comienzo mejor de lo que teníamos, que ya resultaba no solo humillante, sino hasta vergüenza daba el observar el maltrato sistemático que hacían del gobierno mexicano. No va a ser posible que cambien de la noche a la mañana la sustancia de la relación tan llena de aspectos rocosos, difíciles de manejar, pero por lo pronto tenemos una luna de miel que puede ser muy breve o puede extenderse un poco más en el tiempo. Hay aquí un aspecto coyuntural que hay que mencionar, las elecciones legislativas en Estados Unidos de noviembre. Si los republicanos pierden el control del Congreso, y eso es lo que está discutiéndose, o lo que está en juego, en ese sentido, pues será un hecho extraordinariamente afortunado para Andrés Manuel, que tomará posesión unas semanas después. Si por el contrario los republicanos preservan la mayoría, pues las condiciones serán mucho más difíciles, pero
De lo que no hay ninguna duda, Carmen, Lorenzo, Jesús, es que la discusión de Estados Unidos crecerá en la agenda mexicana. Ya es imposible dejarlo fuera, ya no lo estábamos dejando fuera, pero habrá que elevar la importancia y la finura con la cual vamos analizando una relación que de repente se puso interesante cuando parecía que ya era una sucesión de agravios. Lorenzo Meyer, ¿qué dices tú de lo que pasó de lo que pasó el viernes con Pompeo y de lo que se puede esperar de la relación Trump-Andrés Manuel López Obrador? No me alcanzaría todo el tiempo. Oye, tu fue muy ilustrativo. Pero rápidamente, de lo superficial a lo más profundo. Tienes razón, Sergio, fue un buen principio. Yo lo comparo con lo que está sucediendo con Colombia, en donde el presidente colombiano recién electo, pues lo primero que hace es tomar el avión y viajar a Miami, no a que lo reciba alguien del Departamento de Estado, sino Marco Rubio, archiconservador, legislador republicano, y hasta ahí, quién sabe cuándo llegue al Departamento de Estado y desde luego cuándo llegue a Trump. En el caso mexicano es quizá lo contrario. Antes de que sea declarado presidente electo Andrés Manuel, ya el Departamento de Estado vino a él. Y si es verdad que es simbólico, es enteramente simbólico que hayan ido a su casona de la colonia Roma, y todavía más simbólico, Carmen, que pues como no había en esa casa asientos adecuados para la dignidad de la comitiva norteamericana, la embajada norteamericana tuvo que llevar sus asientos. Y ahí vimos a un empleado de la embajada cargando unos sillones. Hasta en eso hay simbolismo. Si no les gustan los silloncitos yo creo que ni sillones tiene ahí Andrés Manuel, no sé, pero ha de ser muebles austeros. Entonces llevaron los propios. Luego está el hecho de que hay pues al menos inicialmente, una idea de que no van a seguir con el pleito que traían con Peña Nieto. No se mencionó para nada el muro. Es una visita de cortesía, pero bueno, una visita de cortesía de varios miembros del gabinete, no solo de Pompeo. ¿Qué vaya a suceder después? Nadie lo puede saber en México. Es claro que la posición mexicana es la posición de debilidad, es el país débil en la relación bilateral. Tiene ciertas posibilidades, si se maneja la cosa bien, de que México no tiene más que una relación fundamental con el mundo, y es la relación con Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchas, entonces no puede andar poniendo su energía y su atención en México. Afortunadamente, tiene que ver a China, tiene que ver a la Unión Soviética, tiene que ver a la Unión Europea, tiene que ver muchas cosas, tiene que ver a Irán, y México nada más realmente enfoca su atención en esta, no le queda otra. Es una situación desde el siglo XIX y no creo que cambie mucho. Ahora, Andrés Manuel puso a Ebrard al frente de la Secretaría de Relaciones. Bueno, está bien, es un político ya muy fogueado, puede ser un político duro y tiene que calcular cada paso que dé frente a Estados Unidos. Pero tenemos que tener en cuenta que Trump no es impredecible como algunos dicen. Es un político que tiene un proyecto, y el proyecto es destruir una estructura creada a partir de Roosevelt a la fecha, creada una estructura interna y externa. Es lo que él le llama el Deep State.
o lo que sus asesores llaman el Deep State, el Estado profundo. Quiere transformar, quiere revolucionar el sistema político interno y externo de los Estados Unidos. Y bueno, acaba de decir ayer, que uno de sus enemigos es la Unión Europea. Está totalmente redefiniendo quiénes son amigos y quiénes son enemigos. No ha dicho cuál será la definición que le dé a México. Es neutral, lo ve como enemigo, lo ve como posible, pues, amigo. Hay que señalar que en la Unión Europea él dice que son sus enemigos porque comercialmente se han aprovechado de Estados Unidos. Y ya lo dijo antes, México se ha aprovechado de Estados Unidos. Así que en principio no somos potenciales amigos de Estados Unidos. Lo de Pompeo ahora, así como dice Sergio, que le extrañó la pues cordialidad superficial que se mostró, a mí también, porque en la definición del mundo que tiene Trump, que tienen sus asesores, Bannon ya no está con él formalmente, pero está con él en espíritu, es el creador de su ideología en este sentido de destruir lo construido hasta ahora para rehacer otro tipo de sistema político norteamericano y de relación con el mundo en donde Estados Unidos esté más libre, en donde sea posible el llevar al extremo el egoísmo de que todas las naciones tienen en su política exterior. Entonces quiere estar libre de andar consecuentando, pongámoslo entre comillas, a la Unión Europea, quiere estar libre de rehacer el trato con la Unión Soviética, ya se va a enfrentar a China y va en una guerra comercial contra China, desactivó temporalmente el problema con Corea, activó el problema que había casi solucionado Obama con Irán, y en esta redefinición del mundo, no sabemos exactamente en dónde va a parar México ahora que tiene a López Obrador como presidente, porque ya supimos a dónde iba a parar con Peña Nieto. Iba a ser la piñata. Bueno, probablemente vuelva a hacerlo. ¿Qué es lo que Andrés Manuel puede hacer frente a tamaño monstruo y con una decisión de acabar con los arreglos anteriores? Parte de estos arreglos es el Tratado de Libre Comercio, pues realmente tiene pocas opciones. No hay que provocar a Estados Unidos, pero tampoco hay que ser tapete de los Estados Unidos. Para que México logre tener una cierta capacidad de negociación, bueno, tiene que reconstruir su tejido interno y tiene que hacerle frente al problema del narcotráfico, de la violencia y esa imagen que se tiene, no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo entero, que aquí la justicia no sirve para nada, que aquí es un país de corruptos y que hay que tratar a México así. Bueno, la idea de hace mucho tiempo de Andrés Manuel era de poner la casa en orden para poder tener una mejor posición frente a Estados Unidos. Con lo que cuenta Andrés Manuel ahorita es con 30 millones de votos, que no es poca cosa, o sea, cuenta con un apoyo electoral sustantivo, muy sustantivo, y con una propuesta de mejorar a México en este aspecto tan desagradable que tanto se ve en la política exterior o en los medios que tratan a México en el exterior, que es el de la corrupción. Pero eso toma tiempo y el humor de Trump y sus necesidades electorales, pues no le van a dejar mucho tiempo. Así que, en parte, a cruzar los dedos
en parte a ser fríos en la relación con Estados Unidos, no dejarse llevar luego por la emoción y responderles, pero el periodo que viene es un periodo que históricamente se va a ver como un parteaguas en la relación con Estados Unidos, Sin, porque nunca se había definido así a México. Se le había definido como parte de la seguridad norteamericana y como el amigo, etcétera, desde Ávila Camacho. Y ahora ya no. y ahora ya no, bueno, ahora estamos en un proceso ciertamente de muchas preguntas. Jesús Esquivel tuvo oportunidad, y así lo plasma en el venenoso reto llamado Trump de la revista Proceso, de conversar ni más ni menos que con dos representantes diplomáticos que tuvieron cada uno a su manera una presencia importante cuando fueron embajadores de Estados Unidos en México. Jeffrey Davidoff y Roberta Jacobson, Jesús, y bueno, pues lo que lanzan ellos en su análisis sobre lo que puede venir entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador es muy importante, porque es la mirada de estos dos personajes que, bueno, ya tienen más capacidad de opinar sin tener la atadura de estar representando formalmente a su gobierno, y ellos colocan un foco de atención principalísimo, que es el tema comercial, donde ellos colocan su mirada mayor, donde podría estar el mayor envenenamiento de esta relación, precisamente tiene que ver con el asunto de carácter comercial. Jesús Esquivel, cuéntanos de tu conversación con ellos. Sin duda, porque regresando al tema político electoral, saben que, por ejemplo, la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio y las medidas compensatorias que tomó México, le están pegando al sector que precisamente llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. Agricultores, conservadores del Partido Republicano que lo apoyaron y que ahora están viendo afectado su bolsillo por esta situación de golpes comerciales entre México y los Estados Unidos. Por ello que Roberta Jacobson y Jeffrey Davidoff hablaban de que a Estados Unidos, aun cuando el presidente Trump insista con la amenaza de sacar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no le conviene separar este compromiso trilateral en la región en acuerdos bilaterales, porque dice Roberta Jacobson que además hay que esperar a la composición del próximo Congreso Federal de los Estados Unidos. Fíjate las ironías, y lo menciona Jacobson en la plática que tuvo conmigo. El Partido Republicano, tradicionalmente, y que adoptó a Trump como candidato, es promotor del libre comercio. Los demócratas, recordarán las negociaciones originales del Tratado de Libre Comercio, eran la oposición a crear esta zona de intercambio comercial con México, Estados Unidos y Canadá, y ahora por intereses político-electorales ambos partidos han asumido una posición diferente. Dice Roberta, por ejemplo, que esperando en los resultados es posible incluso que en algunos sectores los demócratas se pongan del lado de Trump para hacerlo perder escaños en la Cámara de Representantes y de Senadores, y eso creo que es muy importante. Davidoff simplemente dice a Estados Unidos no le conviene dejar a México como socio comercial, va a perder más Estados Unidos en algunos sectores. Eso habría que medirlo, y creo que a lo mejor el ex embajador se refería a las pérdidas que tienen ciertos sectores, por ejemplo, el agrícola con México, y ahí sí creo que hay que tener mucho cuidado con lo que puede ocurrir. Solo quiero agregar algo a lo que mencionó el doctor Lorenzo Meyer y a lo que dijo Sergio. A la delegación de alto nivel fue un personaje interesante, la delegación estadounidense, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Va a seguir siendo el puente del manejo de la relación con México. Créeme que, pues ya no te puedo decir quién, pero platicando ya sobre la relación bilateral, creo que la presencia del yerno del presidente de los Estados Unidos molesta mucho. Aunque quieran institucionalizar la relación, la presencia del yerno molesta mucho,
a la gente que se va a encargar de la relación, pero saben que no pueden hacer nada. Y a final de cuentas, como concluyen los dos ex embajadores, el día que se le ocurra a Trump o que amanezca de buenas o de malas cambiar todo lo que se puede negociar, lo va a hacer sin consultarle ni a su yerno, ni a Pompeo, ni a nadie en su gabinete. Creo que la presencia del secretario del Tesoro en esta delegación también tiene un alto significado, no por el tema comercial, sino por otro asunto que a Estados Unidos le interesa demasiado, el tema del lavado de dinero que sale de este país, de la venta de drogas que llegan de nuestro país y de otras regiones. El tema se le está complicando mucho a Donald Trump en el Congreso, Carmen. Hay varios proyectos de ley sobre la crisis del consumo de opiáceos en Estados Unidos que tienen que ver con regularizar la manera de enviar remesas de Estados Unidos a México, porque en esas remesas, que algunas de ellas son legales, va mucho dinero procedente de la venta de drogas. Pues Jesús Esquivel, esa es parte de lo que te han, de lo que deriva precisamente de la revisión que se está haciendo por parte de gente, pues de la alta diplomacia, Sergio. Al final de cuentas, gente como Jacobson o gente como Davidov, que está colocando, digamos, un análisis sobre los términos que comenta Jesús Esquivel, nos habla precisamente también de las interrogantes que de allá para acá existen, es decir, las que nosotros hacemos respecto a qué puede venir con Donald Trump en este nuevo gobierno y lo que pueden pensar de allá para acá. Hay un tema, se nos cortó la llamada con Sergio, perdón. Hay un tema, Lorenzo, que tiene que ver con la manera en que llega López Obrador a la presidencia. Ese elemento que por lo pronto está aquí, contundente, definitivo, es algo que a Donald Trump, desde luego, lo debe tomar muy en cuenta. O sea, Donald Trump debe tomar en cuenta la forma de arribar al poder de un personaje como López Obrador. Existe esta interrogante también sobre si le simpatiza, le asusta, le llama la atención, que ya estamos en la especulación vil, pero no importa. ¿Qué puede pensar Donald Trump de un personaje como Andrés Manuel? Mira, Carmen, sin querer ser extremadamente cínico, yo creo que le importa bastante poco, porque le importa bastante poco México y América Latina. Le importan los focos de tensión inmediatos y atómicos. Le importa Irán y le importa la Corea del Norte. El resto del mundo periférico le interesa poco. No es una persona que haya leído, que tenga la capacidad de absorber un sentido de la historia internacional. Está muy fijado en sí mismo, él es el eje del mundo, y yo creo que, en fin, lo de México y Andrés López Obrador, alguien le ha de haber dicho. Fíjese que llegó desde la oposición, remontó todos los obstáculos que le puso un sistema que no era precisamente la mar de democrático, logró con este montón de 30 millones y tantos de votos imponerse, y Trump le llamó en alguna ocasión Juan Trump a López Obrador, un mensaje de cierta simpatía. Dijo, se parece a mí, claro que no se parece a él, pero se parece en ese sentido de que llegó, Trump sí, llegó en contra del establishment republicano, y ya después de que lo venció, entonces sí pudo enfrentarse a Hillary Clinton, y hay que decir que los votos populares fueron para Hillary y no para Trump. En el caso de Andrés Manuel, debe de reconocer que ahí sí no hay ninguna semejanza. Andrés llega con una buena dosis de legitimidad, pero le importa la legitimidad a Trump. Yo creo que todo lo hace en función, insisto, de este gran proyecto de acabar con las estructuras que dejaron
Roosevelt y luego que más o menos manejaron el resto, y que quiere rehacer toda la vida institucional dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Algo debe de haber sabido de Andrés Manuel, pero no, no consideremos que le da mucha importancia. Dime, Carmen, Javier, ¿qué presidente norteamericano le ha dado gran importancia a México? Eh, Varía un poquito, pero su mundo es el mundo de la gran potencia. Y la gran potencia se fija en las otras grandes potencias en primer lugar. Luego en los países periféricos. En México se tienen que fijar porque es frontera. Si no fuéramos frontera, nos darían escasísima importancia. Nosotros, en contraste, sí tenemos que darle toda la importancia a Estados Unidos. Ahí está la asimetría de poder. Y quien maneje un tiempo las relaciones con México, un tiempo largo, las manejaron las oficinas secundarias en Estados Unidos. En nuestro caso, la relación la maneja la presidencia. Todos los presidentes mexicanos, ponle, no encuentro cuál es la excepción, pero desde Guadalupe Victoria o ya desde Santana, desde luego desde Juárez Díaz, han tenido que concentrar su atención en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Entonces, esta asimetría hace que la visión que Donald Trump tenga de México sea una parte muy pequeña de su universo de preocupaciones. Pues ahí está el asunto de realmente a qué presidente de los Estados Unidos le importa México en su dimensión. Bueno, aquí Jesús Esquivel, Sergio Aguayo, por supuesto podríamos poner a discusión el tema, porque Donald Trump ha colocado a México, sí, en un foco de atención importante, el tema del muro, el tema de su agresividad contra México, el tema de los niños, que bueno, es una crisis que no se ha resuelto y que ahí también podríamos revisar que no fue suficientemente claro el mensaje sobre la situación que está atravesando el tema de la frontera, la migración y particularmente la condición de los niños separados de sus familiares. Jesús, no sé qué pienses, Sergio, qué pienses de esta parte de lo que fue la reunión con Pompeo. Sí, el gobierno de Peña Nieto mencionó el tema, pero para la gravedad del asunto de la separación de niños de sus padres, aunque no sean mayoritariamente mexicanos, pues es todo un tema. Jesús, no sé qué pienses. Pues mira, Jesús, una breve reflexión. A ver, Sergio, te escuchamos, claro, perdón. Se cruzó aquí un poco el asunto. Déjame sí. Escuchar. Sergio Aguayo, ¿querías decir algo? Sergio, adelante. Sí, simplemente acotar antes del comentario de Jesús sobre los niños, sí, que lo que plantea Lorenzo es correcto. A Trump tal vez no le interese a él, López Obrador ni México, pero en los últimos 2 años han salido a la luz las redes de poder tácito que hay en Estados Unidos para defender la relación actual con México. Y eso parece que no le damos la suficiente atención ni importancia, pero un buen número de actores económicos y políticos se han manifestado abierta o implícitamente a favor de México. Pienso no solo en demócratas, sino en republicanos, lo que me lleva a una reflexión sobre el futuro. México, los gobiernos mexicanos no han sabido aprovechar la vecindad con Estados Unidos, ni la simpatía, ni las bases de poder para insertarlos en una estrategia mexicana. Me pregunto si Marcelo Ebrard y López Obrador estarán dispuestos a empezar una estrategia más activa
tal vez en algunos sentidos más agresiva, para lograr transformar esa buena disposición hacia las tesis mexicanas en Estados Unidos, teniendo como en mente el trabajo que hace el lobby judío, por ejemplo, a favor de Israel en Estados Unidos. Está pendiente como parte del futuro la construcción del lobby mexicano que de manera estructurada de largo plazo defiende los intereses del país y de la sociedad. Eso es para mí uno de los grandes enigmas, una de las revelaciones y de los enigmas, las revelaciones que sí importamos para una parte muy poderosa de Estados Unidos, y que el enigma es si lograremos potenciar y darle mayor densidad y fuerza a esa simpatía. Dentro del marco, por supuesto, y dentro de ese marco, por supuesto, ahí están muchos temas, uno de ellos el de los menores separados. Sin duda. Jesús, ¿qué dices? Pues mira, creo que en este sentido está claro que el gobierno de Donald Trump no tiene una estrategia correcta para tratar de reunir a estos menores de edad con sus padres o adultos familiares que tienen o que con quienes llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos. Se les venció el primer plazo de la Corte Federal, no cumplió con los menores de 5 años, siguen pues tratando de buscar a los familiares de estos niños, y a final de mes tiene que reunir a todos los que ha separado de sus padres y de sus familiares, y como están las cosas, Carmen, todo parece indicar que el Departamento de Seguridad Interior no tiene la estrategia. Es por ello que están pidiendo ahora el apoyo de organizaciones civiles y de voluntarios para poder solucionar la situación. Esta crisis no tiene los datos. Muchos padres y familiares han sido deportados. Platicábamos la semana pasada que catalogaron a muchos de estos adultos como criminales o criminales potenciales, y eso yo escuchaba que decían una organización defensora de los migrantes, de acuerdo al criterio de quién son criminales potenciales. Y es que en esta situación hay otra gran crisis, Carmen. Están siendo detenidos muchos inmigrantes por delitos menores. Yo leía este fin de semana cómo en el estado de Tennessee detuvieron en las últimas 3 semanas, a más de 100 inmigrantes indocumentados, y los van a deportar por una violación de tránsito. Descubrieron que eran inmigrantes indocumentados, se comunicaron con el Departamento de Seguridad Interior y ya están en esa situación. Ahí hay otro problema. Estas personas están dejando familia en Estados Unidos, niños que en este caso van a ser ciudadanos de los Estados Unidos, que se van a quedar sin sus papás. La política migratoria de Donald Trump, y creo que así lo debe entender el próximo gobierno de México, es de mano dura. No va a cambiar. Ya Trump anunció que va a buscar la reelección, y una de su estrategia para convencer al electorado más conservador de Estados Unidos que lo siga respaldando es precisamente la tolerancia cero en esa política migratoria. Ahí creo que el gobierno de López Obrador, aún con un lobby muy importante, un cabildeo muy importante en el Congreso, va a enfrentar a un enemigo que difícilmente lo va a hacer cambiar de opinión, no por lo menos si él en realidad quiere buscar la reelección, como ya lo dijo, y el Partido Republicano no nomina o no permite que haya otro candidato, y si los demócratas ganan el Congreso en noviembre, ahí veo una ventana, pero muy pequeña, para poder negociar el tema migratorio en los Estados Unidos. Y no olvidemos un último punto. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se va a volver muy conservadora por precisamente a Trump le ha tocado designar o elegir a 2 jueces de los 9 que hay en el Magistrado Supremo de la Unión Americana. Pues así están las cosas, Jesús Esquivel, con todo este tema de Estados Unidos y México. Gracias por estar en esta transmisión, en esta parte de la transmisión con Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo. Un abrazo, Jesús. Saludos a Washington.
Gracias, Carmen. Saludos al doctor y saludos a Sergio. Abrazo, gracias a los dos. Gracias, Jesús. Y pues ahí está el texto y las entrevistas que hizo con Davidoff y con Jacobson, el colega Jesús Esquivel desde Washington. Déjenme hacer una pequeña pausa. Regreso para cerrar este encuentro. Gracias a Sergio Aguayo, gracias a Jesús Esquivel. Y le agradezco muchísimo a Lorenzo Meyer que se quede un momento más para cerrar esta mesa con lo que pasó el viernes, que no puede pasar por alto, desde luego, lo que significa para México el tema de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Esa fecha tendrían que haberse graduado 43 muchachos, esa fecha tendrían que haber sido ya titulados para ser maestros. Bueno, de eso, Lorenzo, te propongo que hablemos en un instante más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.